Bueno, pues vámonos entonces a continuar con el segundo bloque de que hablábamos del degree of the adjectives o el grado de los adjetivos. Así que me voy al bloque uno porque es gramática y busco ya, pues hay que bajar bastante, a todos los tiempos y justo donde dice aquí, debajo de tense revision, degrees of the adjective. Pulso ahí. Y como es habitual, me viene puesto que es la ficha con ejercicios y tal y el solucionario. Bueno, resumiendo de forma express lo que vimos la semana pasada, sí, empezamos. Cuando hablamos de los grados del adjetivo, es cuando, digamos, la idea es que el adjetivo yo le tengo que modificar de alguna manera para que en esa comparación, en ese contraste entre dos elementos, ese adjetivo modificado indique que la cualidad que está presente en ambos elementos esté presente más intensamente en uno que en otro, esté presente con menos intensidad en un elemento que en otro, o bien haya un elemento destacado por encima no solo de otro, sino por encima de todo un poco. ¿Vale? Todos estos significados, como digo, son los que cubren el degree of adjectives o los grados del adjetivo. Eh, tenemos los siguientes, en total son como cuatro. El de inferioridad, que es cuando es menos que, con less than. This book is less interesting than the film. El libro es menos interesante que la película. Este es sencillo porque es less el adjetivo y el than. El de igualdad, que es tan como, que es as, más un adjetivo más as, como por ejemplo, he is as tall as me, aunque recordad que en negativa también se podía, en lugar del primer as, poner so. Tanto el de inferioridad como el de igualdad, veis que realmente el adjetivo no tiene una modificación, sino que le ponemos algo delante y luego detrás, algo delante y luego detrás. En el de superioridad, ahí sí que ya había alguna modificación. Había que distinguir y recordar entre los llamados adjetivos cortos, una sílaba, o aquellos que terminaban en consonante más Y, en ER, o bien en OW, ¿vale? Bueno, pues los de una sílaba y los que terminaban de esa manera eran cortos y eso añadían ER, con unas spelling rules, con unas reglas ortográficas que las tenéis ahí y que nos van a sonar porque ya han aparecido para los plurales, para el presente simple. Mientras que los adjetivos largos eran los que tenían dos o más sílabas, menos aquellos que terminasen en Y, en ER o bien en OW, ¿vale? Estos adjetivos largos no se modificaban, sino lo que hacíamos era poner delante or. Y para introducir el segundo término de la comparación, es decir, si la frase sería él es más alto que yo, para introducir ese que y luego el yo, utilizábamos la partícula than, ¿vale? Que aquí siempre llamaba la atención porque suele ser un error que en lugar de then ponemos than. Y luego teníamos, por otro lado, los superlativos, que hemos dicho que sería que destacamos a un elemento por encima de todos los demás de un grupo. Lo había de inferioridad, es decir, el menos, que era the least más el adjetivo, y lo había también de superioridad, que es el más. En este de superioridad, al igual que ocurre con el comparativo, pues igual, los cortos y adjetivos largos. Los adjetivos cortos son the, ponemos delante del adjetivo, el artículo de, tomamos el adjetivo al que le añadimos est, el adjetivo corto, ¿vale? Y si es necesario, porque cumple alguna de las reglas ortográficas, se modifica un poco. Y por último, los largos, pues, vaya, ahora. Los adjetivos largos, como digo, pues se ponían the most delante del adjetivo y ya lo tenemos hecho, ¿no? Como, por ejemplo, en el corto, this is the biggest house in the street, o el largo, this is the most interesting books I have ever read, ¿vale? Antes de seguir, bueno, comentaba os sugerí que hicierais este ejercicio para ir practicando sobre todo la forma, ¿no? Porque tenemos una serie de adjetivos largos y cortos, y entonces había que hacer el comparativo y el superlativo, ¿no?
Por ejemplo, big, pues sería bigger con doble G y the biggest con doble G también, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, a ver si para ir un poco más rápido y que también veáis cómo se escribe, le voy aquí al... Aquí está, ¿vale? Solamente ver unos cuantos para que, yo insisto, recomiendo que lo hagáis y demás, pero, vale, tenemos aquí. Se utiliza, la situación es comparar o destacar algo, ¿vale? Es decir, hay un adjetivo que significa lo que sea, pero o bien compara dos elementos, entonces el adjetivo, pues como ves, ahí hay un tipo de historia, el frase del tipo, era tan bueno como, él es más alto que, o ella es menos tal que, o destacarlo, algo, un elemento, destacarlo por encima de los demás, que es lo del más, él es el mejor o el más bueno, ¿m? Ella es la más inteligente. En esas situaciones en el que se compara o se destaca, ¿vale? Bueno, pues bigger is the biggest, o lo que era boring, more boring, the most boring, o cheerful, que es animado, alegre, the most cheerful, cleaner, es decir, más limpio, the cleanest, el más limpio, y así con todos los demás, ¿vale? Solamente hay que tener en cuenta si se trata, insisto, de una sola sílaba en la pronunciación o bien si se trata de dos o más. Recordando que los que terminan en ER, Y, ER, Y W, esos cuentan como adjetivos. Vale. Bueno, pues vamos a volver entonces aquí a la teoría y vamos a continuar porque eso que estuvimos viendo y que hemos ahora repasado de forma express, como digo, es lo básico, ¿no? Es el conocimiento básico sobre el superlativo, perdón, sobre los grados del adjetivo, decrease of the adjective. Luego tenemos como no son excepciones, sino una especie de variación, ¿no? Esto que llaman crecimiento gradual, crecimiento paralelo, ¿qué quiere decir? Mira, lo del crecimiento gradual son estas expresiones que en español son las de cada vez hace más y más frío. O eh, el- este libro es cada vez más aburrido. Ese cada vez más, es decir, que hay una cualidad que conforme avanzamos en un proceso, esa cualidad no desciende, sino que va aumentando su intensidad, es lo que llama el crecimiento gradual. Bueno, pues ¿cómo expresamos en inglés esto del cada vez más, cada vez? Bueno, vamos a utilizar el comparativo de superioridad. Es decir, hay que distinguir entre adjetivos largos y adjetivos cortos. Para expresar este cada vez más con un adjetivo corto, lo que tenemos que hacer es, lógicamente, ponerle ER y repetir esa misma forma detrás del primer adjetivo o detrás de la primera vez que aparece. Fijaos, the weather is getting colder and colder. Es decir, el tiempo es cada vez más frío. Pues como veis, si el adjetivo es corto, le ponemos ER, lo modificamos si hay que modificarlo de alguna otra manera, y lo repetimos uniendo ambas formas con and. Colder and colder. Igual si es largo. Lo que pasa es que largo lo que hacemos es more and more y luego el adjetivo largo. Aquí no se repite el adjetivo, sino que lo que se repite es el more and more. This book is getting more and more interesting. Más. Es el más seguido del adjetivo, ¿no? Ese libro es cada vez más interesante, o es cada vez más interesante, ¿vale? ¿Algún otro ejemplo? Vamos a poner el procesador por aquí. ¿Vale? Como veis, entonces es repetir el adjetivo corto con ER o bien more and more y el adjetivo largo. Entonces puede decir, eh, la clase es cada vez más aburrida, ¿no? No vamos a decir de quién. The class is more and more boring. Como boring de dos sílabas es largo, more. O this car is
faster and faster. Este coche es cada vez más rápido, ¿vale? Bueno, pues este sería el del crecimiento. More and more, insisto, con el adjetivo largo y repetir el adjetivo en grado comparativo cuando sea corto. Las dos se traducen de cada vez más. ¿Qué ocurre? Que podría ser más y más aburrida o cada vez más aburrida. No, el de abajo igual porque, como es un adjetivo corto, al añadirle ER, es como si a los largos le pones more. Es lo mismo. Es como si dijeras more fast, pero te dice la gramática que no, que como es corto, en lugar de ponerle el more delante, le añades ER. Pero básicamente sería lo mismo. Más y más aburrido, cada vez más rápido. O más y más rápido. ¿Vale? Ya digo, es verdad que llama la atención porque es diferente, ¿no? En uno son dos palabras, en el otro es añadiéndole ER al adjetivo, pero básicamente significaría lo mismo, ¿vale? Bueno, ahora trabajaremos con ello. Y la otra, digamos, construcción o el otro comparativo que tiene cierta, o sea, que es un poco diferente, es la que llamamos crecimiento en paralelo. ¿Qué es esto de cuanto más voy al cine, más me gusta? Cuanto más leemos, más aburrido me parece. De ese tipo así. Bueno, pues, ¿cómo se hace esto? Fijaos, eh, se pone the, luego un adjetivo largo o corto, ¿vale? En comparativo, de superioridad o de inferioridad, lo que sea, y una frase completa. Y volvemos a repetir la estructura de un comparativo de igualdad o de superioridad y una frase completa. Fijaos, the smaller a house is, the less it will cost us to heat. Cuanto más pequeña sea una casa, menos costará calentarla. Vamos con otro ejemplo por aquí. The more things you study, the more intelligent you will. En este caso tenemos dos comparativos de superioridad con dos adjetivos largos. The more things, perdón, the more, perdón, interesting. The more interesting things you study, the more intelligent you will be, ¿no? Cuantas más cosas interesantes estudies, más inteligente serás. ¿Veis? Entonces tenemos lo que nos dice la estructura. El adjetivo, o sea, el adjetivo en un grado comparativo, en este caso de superioridad, y una frase, things you study. Y aquí igual, the more intelligent, es decir, the y el adjetivo en grado comparativo, you will be, y una frase completa. ¿Vale? Por lo tanto, el de, como dicen, crecimiento paralelo o crecimiento gradual. Bueno, como no es excepción que tengamos pues, comparativos irregulares. Siempre que hay algún tipo de añadir una terminación y demás, siempre tiene que haber alguna forma irregular. Bueno, en este caso, los adjetivos irregulares son good, bad, little y o. En el caso de good and bad también tenéis los adverbios, porque ahora vamos a ver rápidamente cómo esto que hemos visto para los adjetivos nos sirve también para el adverbio, ¿vale? Bueno, pues good, el comparativo de superioridad es better y el superlativo the best. The bad, el comparativo es the worst, perdón, worst, peor, y el superlativo the worst, el peor, el más malo. The little, less, el comparativo de superioridad, y least o the least, el menos, el superlativo. No se parece, por eso son irregulares, porque efectivamente los dios no se parecen en nada. Bueno, old, porque puede decir, pero a ver, Javier, older and the oldest, eso sí es regular, es normal. Ok. Cuando se habla de que
algo, un objeto, un lugar, etcétera, es mayor o es viejo. En cambio, si yo lo que hablo es de una persona y sobre todo de una persona cercana a la familia, en lugar de decir old, older o the oldest, como veis en la otra columna, ahí sí que tenemos una irregular, que son elder, que es más anciano, más mayor que, y the eldest, el más anciano. Pero eso es cuando, insisto, hablamos de old referido a una persona, sobre todo si es alguien de la familia. Bueno, y algunos más por aquí. Far, lejos en cuanto a la distancia o al tiempo, ¿no? Es decir, que está lejos en el tiempo, está lejos de, del lugar, ¿no? Bueno, pues en ese caso, cuando hablamos de lejos en cuanto al tiempo, la distancia, sería farther, the farthest, con A. Pero resulta que far también se puede utilizar para indicar como uno más o algo más, ¿vale? Entonces, en ese caso, cuando significa que se añade algo más, ¿no? Y, por ejemplo, a further revision of the exam, una revisión más del examen, ¿vale? Una revisión posterior del examen. Bueno, pues cuando tiene este significado es lo mismo, pero en lugar de la A sería una U. Further, furthest. Y por último, que esto ya los conocemos, que son están en la teoría, ¿no? Que es much y many, more el superioridad, the most el superlativo. Bueno, todo eso como siempre que lo vemos aquí es como un metralleo ahí, ¿no? Pero luego poco a poco, entre lo que el ejercicio que ahora vamos a ir haciendo, luego sí, cuando lo repaséis en su momento y tal, va decantándose y va absorbiéndose. Bueno, y decíamos que aprovechando que se está hablando de los grados del adjetivo y tal, pues vamos a hacer una breve referencia también a los adverbios. Mientras que los adjetivos nos hablan de un sustantivo, los adverbios nos dicen algo de la acción, de cómo ocurre la acción, de qué manera ocurre la acción. ¿Vale? Bueno, en inglés los adjetivos más comunes son los que terminan en ly, es decir, a partir de un adjetivo, tú le añades ly y ya se te forma. Por ejemplo, fluent, fluido, fluent, fluidamente, ¿no? O por ejemplo, eh, quick, quickly, rápidamente, ¿no? Quick es rápido, quickly, rápidamente, ¿no? O bright, brillante, ¿no? Brightly, bueno, brillantemente o con mucha luz, ¿no? Es decir, es tomar el adjetivo y añadirle guay. Es como en castellano, algo parecido, que formamos adjetivos añadiéndole perdón, formamos adverbios añadiendo a un adjetivo el sufijo mente, ¿no? Rápido, rápidamente, ¿vale? Igual, algo parecido. Bueno, pues como dice ahí, los adverbios, que son la gran mayoría, que se forman de esa manera que acabamos de ver, el comparativo y el superlativo, el grado comparativo y el grado superlativo, lo hacen como si fueran adjetivos largos. Es decir, more más el adverbio en el Y, the most más el adjetivo en el Y. She speaks English more fluently than me. Él habla o ella habla inglés más fluidamente que yo. ¿Veis? Termina en el Y, es un adverbio more, delante. ¿Vale? Bueno, hay algunas excepciones por ahí, como el slowly, loudly, quickly, etcétera, pero bueno, no, quiero decir, tampoco serían tan así como para eh, dejarlo recto, ¿no? Otro ejemplo, en este caso con un superlativo, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues, ok, vamos a utilizar con brightly, bueno, the sun is shining the most brightly today, ¿no? Como que el sol está brillando hoy más que nunca, más fuerte que nunca, ¿vale? Esa sería la idea, ese sería el superlativo de most bright. Por lo tanto, adjetivos a partir de los cuales se forma un adverbio, añadiéndole el y, el comparativo y el superlativo,
se harían como si fueran adjetivos largos, ¿vale? Con, bueno, estas excepciones de aquí. Y luego hay otros adjetivos que son los que tenéis ahí: fast, rápido; hard, difícil o duro; early, temprano; late, tarde; high, alto; low, bajo; straight, recto, línea recta. Bueno, pues estos adjetivos, estos adverbios, perdón, que no terminan en la Y, estos formarán el superlativo y el comparativo como adjetivos cortos, es decir, añadiendo ER. Y en el caso de que sea necesario, modificar algo más, ¿no? Por ejemplo, she drives faster than me. Ella conduce más rápido que yo. Y aquí sería el adverbio. O, por ejemplo, John jumps the highest in the school. Dice que John salta, literalmente, si lo tradujéramos literalmente, salta el más alto, lo más alto en la escuela, ¿no? Una traducción un poquito más natural sería que John es el que más salta en la escuela, el que más alto salta en la escuela, ¿vale? Por lo tanto, esos adverbios, y además aquí sí más o menos nos los podemos aprender o reconocer porque son solo, vamos a utilizar, se van a utilizar esos que tenéis ahí: fast, hard, early, late, high, low, straight. ¿Cómo? Eh, ¿Sabes qué pasa? Que no es que no son tan importantes, sino que es que no son muy comunes. Los más comunes, los que más aparecen son esos, porque son los que destacan aquí, ¿vale? Es decir, claro, esto sí, rápido, difícil, ¿ok? Vale. Y por último, algún tipo de como de excepción, de explicación y demás. Dice, hay adjetivos que tienen forma acabada en LY, aunque tiene significados diferentes. Es decir, eh, vamos a tener palabras que parecen parecidas, que se parecen en la forma, pero que no son iguales, significan cosas distintas. Por ejemplo, late, que puede ser un adjetivo o un adverbio, tiene que ver con tarde, con que vas tarde, está y tal. En cambio, si yo le meto LY, lately es otra palabra completamente distinta, últimamente. E igual con hard. Hard es difícil, duro, ¿no? Tanto como adjetivo como adverbio. En cambio, si le pongo LY, hardly significaría casi no. Es decir, en resumidas cuentas, que tengáis cuidado con lately y hardly porque, primero, son adverbios, pero probablemente no se van a utilizar en ninguno de estos grados y no tienen nada que ver ni con late ni con hard, ¿vale? Lately y hardly. Bueno, pues vamos a practicar un poco y así vamos, como digo, un poco poniendo en orden esto de aquí. Vale, vamos a hacer este primero, que es más cortito. O sea, vamos a ir haciéndolo y lo vamos corrigiendo. Este primero, pero insisto, yo creo que viene bastante bien. Dice, complete the sentences, use as or that. Recordad, as se utiliza con un comparativo de igualdad. As o so, el adjetivo, y as. Y than, que no that, ese es quizá el mayor interés que tengo en este ejercicio, el que os fijéis en que es than y no that, es cuando se introduce el segundo elemento que se compara en una frase con un adjetivo en grado comparativo. ¿Vale? As big, tan grande, Australia. Porque as, insisto, se coordina con un adjetivo que delante del adjetivo tiene as o so. Y that se coordina con un adjetivo largo o corto que está en grado comparativo. ¿Vale? Así que con esas pistas, vamos a ver qué tal. Entonces sería, she plays football much better than I do. Asturias isn't as big as Catalonia. A diamond's more expensive than iron. I have got the same car as my sister. Football's more interesting than tennis. Women usually live longer than men. England isn't as big as Australia, and her eyes are the same color as mine.
¿vale? Combinamos adverbios y adjetivos, ¿ok? Y después siempre ha sido la registrado a siempre la ropa. Puede ser, Rocío, que a veces en lugar del than, lo que tengas que poner sea el adjetivo en grado comparativo o superlativo. En ese caso, entonces te darían, porque si, por ejemplo, tienes que utilizar than, el hueco va solo, no te dice nada. Pero si tuvieras que utilizar con comparativo y superlativo, al lado del hueco, entre paréntesis, iría el adjetivo que tienes que utilizar. Y entonces ahí ya tendrías una pista de más o menos cómo, o sea, qué es lo que habría que hacer. Porque el principal problema, la principal historia con el ejercicio número 3 es que como todo va junto, ¿no? O sea, todos los tiempos, cuando veamos que si el report speech, la pasiva, todo va junto, pues a veces un poco, oye, ¿en qué me fijo para saber? Bueno, poco a poco los ejercicios que vayamos viendo, diré, pues fijaos en esto, fijaos en lo otro que te da una pista. Eso que no te agobio, Rocío. Tú, tranquila y poco a poco, ¿vale? Bueno, vamos con el siguiente, el del positive, comparative, superlative. Bueno, yo creo que este de todos es como el más, yo digo el más interesante porque es el más útil para nosotros. Porque además es el que más se parece a como nos lo van a preguntar en la prueba. Mira, aquí nos dan una frase con un hueco al lado del hueco el adjetivo que yo tengo que utilizar y vosotros tenéis que decidir si el adjetivo va normal, es decir, sin ningún tipo de cambio, que sería el grado positivo, si va en grado comparativo o si va en grado superlativo, ¿vale? Bueno, es un adjetivo o una adverbio. Si tienes que hacer algo con el adjetivo, sí. Si fuera, por ejemplo, que tienes que poner eso, una partícula, entonces no te pones nada, ¿vale? Bueno, pues yo me tengo que leer la frase, ver cuál es el adjetivo y decidir si se trata de dejar el adjetivo igual, de hacerlo en comparativo o en superlativo. Vamos a hacer las dos primeras y luego hacemos hasta la 15, ¿vale? Bueno, la primera, fijaos, hay el hueco, yo tengo que utilizar old, y me dice, man we have ever heard about is Adam, ¿ok? El hombre del que hemos escuchado, cerca del que hemos oído, es Adam. Y el adjetivo es old, con hombre. ¿Qué habría aquí? ¿Se quedaría igual? ¿Sería comparativo? ¿Sería superlativo? Y que el sentido de la frase es, sin, como digo, normal y tal, ¿está comparando dos elementos o está destacando a uno por encima de todos los demás? Es el hombre más anciano, aunque hemos dicho que sería más bien con otro adjetivo, pero bueno, aquí lo han puesto así, el hombre más anciano del que hemos oído hablar nunca. Es Adam. Entonces sería the oldest man we have ever heard about is. Aquí ya tenemos una primera pista, lo digo, para cuando os enfrentéis a algo así en este ejercicio y en el examen, podáis reconocer o más o menos podáis guiaros hacia qué es el superlativo. Mirad, en muchas de las oraciones que tienen un superlativo, vais a encontrar esta estructura de es el más del que he oído hablar, que he visto el no sé qué más que he hecho. Es decir, vais a encontrar después del superlativo una frase en la que haya un present perfect, un presente perfecto, ¿no? Have, muchas veces con ever, y un participio, ¿no? The oldest man we have ever heard. El hombre más anciano del que alguna vez hayamos oído hablar. O this is the most boring film I have ever seen. Esta es la película. Bueno, adelante. Cuando has puesto los últimos días, Nada, nada. Y además que visto que es lo último del Java. sí, O sea, podemos usar el Java. cualquiera de los dos. Have tiene esa cualidad cuando significa tener, ¿eh? Cuando significa tener, porque cuando es have combinado con otro sustantivo, ¿no? Por ejemplo, desayunar, have breakfast, o have milk, o have a drink. Ahí siempre tiene que ser con do o das, o do no das, ¿vale? Pero cuando es tener, tiene las dos opciones. O have, haven't got, has, hasn't got,
o hacer también la pregunta como has you, o sea, have you, has you got, o cuando, pues fíjate, ahí no sabría decirte, ok, perfecto, pues adelante. Si eso hombre, eso lo bueno que tiene es que no añades una excepción más, sino que lo haces igual que todos. También, sí, 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 exactamente, también. Pero bueno, viéndolo un poco desde el punto de vista práctico, para nosotros, llegado el caso, no van a valorar si es británico o es americano y tal, porque tú tampoco lo vas a saber, ¿vale? Entonces, utiliza la opción que mejor te venga, ¿vale? Ok. Vamos con el número dos, a ver qué dice. University, sigue hablando de viejo, ahora para ellas a un lugar. In the world is in Morocco. Universidad in the world, que traduciremos por el mundo, está en Marruecos. That's right. So the oldest university in the world is in Morocco. ¿Vale? Al igual que cuando veáis un present perfect como en la unidad uno después del adjetivo y del sustantivo, estad atenta porque seguramente será un superlativo. Cuando después del adjetivo y del sustantivo, como ocurre aquí, Old University, aparezca un in más un sustantivo, como aquí in the world, o un of más un sustantivo, ¿m? Of the class, of this country, será también superlativo. ¿Por qué? Porque ese in the world o ese of the country es lo que en español decimos de más un sustantivo, del mundo, in the world, del país, of the country, ¿vale? Y ese tipo de complementos con in o con of siempre van a ir con un superlativo. Por eso este sería the oldest university in the world, la universidad más antigua, anciana del mundo. ¿Vale? Pues venga, con eso más o menos hasta number 15. Luego hay un montón más para que ya tranquilamente en casa en su momento sigáis practicando. ¿Vale? Y vamos a ir pasando al procesador para escribir ahí una vez que ya tengamos la forma, vamos al procesador. Entonces vamos a ir viéndolo a cada uno, bueno, las dos primeras que ya lo conocemos y tal, pero ir viendo cada una y ya digo, fijándonos en por qué, que aquí es un comparativo, por qué aquí es un superlativo, por qué aquí es adverbio, por qué, ¿vale? Ok, bueno, vamos a preparar también el procesador. Aquí, nueve. Ok, entonces volvemos. La hora habitual. Vale, vamos a empezar a partir del 3, ¿no? El fútbol o futbolís, claro, aquí lo que decíamos antes. ¿Cómo sé yo que en este caso popular, que es un adjetivo largo, está en superlativo? En este caso lo que nos da esa pista es este complemento in con un sustantivo, in Spain, que se sitúa detrás del adjetivo y del sustantivo. Vuelvo a decir una vez más. Cuando en una frase venga un hueco, un adjetivo entre paréntesis, eh, y veáis que en esa frase, detrás de ese sustantivo que lleva delante el adjetivo, está un complemento con in o con of, tiene que ser superlativo. Porque ese complemento con in, en este caso in Spain, o si fuera con of literature, de la literatura, por ejemplo, está indicando el grupo, la comunidad, dentro de la cual ese sustantivo de la oración destaca. En este caso sería el fútbol es el deporte más popular en o de España. Es decir, de todos los deportes que puede haber dentro de España, el más popular, el que destaca por encima de todo, sería el fútbol. ¿Vale? Por lo tanto, ese superlativo, lo que hay que escribir en el hueco sería that's right. Voy a ponerlo mayor, claro. The ok, most popular. The most popular. The most popular. That's right. Hombre, después de 20,
más de 25 años dando clase y decía en otra clase que como para pronunciar. Bueno, y además que puedo parecer que se pronuncia mejor, pues claro, lógicamente por todo el tiempo y demás. En realidad, aunque nos suene bien o puede sonar bien, pues lógicamente pues hay sus errores, porque solo, digamos, el nativo, el que ha nacido en un país y tal, pues igual que nosotros hablamos el castellano bien, o sea, como nativos porque es el que hemos aprendido y adquirido naturalmente. Vale. Ahora el siguiente, Joan's She Used to Be, y este hemos dicho que era, explicábamos antes que era comparativo, ¿no? Entonces sería Joan's o Joan is far, que es como mucho, more assertive than, porque en los comparativos hay que poner el than, que en este caso no lo incluye el ejercicio. Eh, sí, ahora os lo escribo. Si en el examen, en el ejercicio te apareciera este hueco con un adjetivo para que lo pusierais en el grado comparativo, porque sí ha pasado otras veces, como pista de qué es el grado comparativo, detrás del adjetivo entre paréntesis pondrían than, no tendríais que añadirlo. Eso sería lo más habitual, ¿vale? Para que tú veas tal, veas el adjetivo, detrás del adjetivo veas que dice than, pues entonces el grado comparativo. Entonces sería John's far more assertive than, ¿no? Voy a poner el far también, que estaba por ahí, far more assertive than, mucho más asertiva que she used to be, ¿ok? Que solía mucho más activa de lo que solía ser aquí. She used to be, ¿no? Es decir, antes no lo era, pero ahora sí. Five, aquí estaba diciendo que polite es un adverbio, ¿no? Eh, claro, el usual, normal, él habló, educado. Bueno, eso nos debería llevar a pensar que este adverbio iría en qué grado creéis. Dice, él habló normalmente, en, al introducir ese usual, al introducir ese normalmente, o sea, querría decir en este caso, en esta frase concreta, que no era lo que hace habitualmente. Es decir, que habitualmente habla de otra manera. En cambio, en ese momento, he spoke, él habló, ok, he spoke more politely than, con más educación, más educadamente que normalmente, que usual. Sí, sí, compara aquel momento, exactamente, aquel momento con lo que hace normalmente. Es decir, no compara dos cosas o tal, sino compara como dos situaciones. Y en cada situación habla de una manera. En aquella concreta habló more politely de lo que that usual, de lo que usualmente se habla. Y entonces compara esos dos elementos. Cómo habla en aquel momento y cómo habla normalmente. Por eso es more politely than. Ok, vale. Bueno, nadie dijo que era súper fácil. Es decir, que lógicamente ya tenemos, esto es un nivel, pues que ya es un nivel alto, podríamos decirlo. ¿Significa eso, Javier, entonces que, o me estás diciendo que yo no puedo alcanzar? No, todo lo contrario. Que aunque sea un nivel alto, exactamente. Pero mira, no sé, este es como el octavo año que doy este curso, ¿no? Y por aquí, claro, en esos 8 años ha pasado de todo, de con mucho nivel, de con poco nivel. Pues, digamos, los que bien venían del nivel 2 o gente que ha llegado de fuera y que tiene un nivel bajo, trabajando, siendo regular y constante, al final no solo más o menos han adquirido una base buena y tal, sino que han aprobado el examen. Y a veces no con 5, a veces con alguna nota más, ¿vale? Es decir, que como poder se puede.
Sí, Si ahora hay tres, sí, lo que más que me había preguntado. una más. Si están, por ejemplo, en todas hemos singular cuatro, Yo creo que esto lo comentaremos con Irene, si lo puede preguntar, pero quiero recordar que la nota mínima para darte la asignatura como aprobada, el examen como aprobado es un 4. Entonces, en ese caso, estaría aprobado. Si tienes 5 tal y en una 4 se supone que ese 4 sí. Yo creo ahí ya me pillas un poco, yo creo que solo en las comunes, no sé en las específicas. Pero digo, eso se lo preguntamos a Irene, sí. Ok, six. He swore at me. Bueno, es como insultar en pasado. Swear, swore. Él me insultó. Y entre paréntesis tenemos angry. Es decir, aquí necesitaríamos un adjetivo o un adverbio. ¿A qué se refiere angry? pues obviamente, Swore es insultar, ¿no? Él me insultó. Ujú. Y entonces, ¿qué califica a la acción o a un sustantivo? A la acción, ¿no? Es ¿cómo te insultó? Pues me insultó. Es decir, que angry se tiene que convertir en un adverbio, al que se le añade, por lo tanto, para convertirse en un adverbio, ly. ¿Vale? Ok. Y ahora la segunda parte. ¿Es comparativo? ¿Es superlativo? ¿Es positivo? Es decir, simplemente no hay ningún tipo de cambio en la intensidad. Es positivo, porque dice, él me insultó con enfado, ¿no? Angrily. Es decir, que, a ver, el swear, porque, bueno, lo pongo aquí. Voy a poner primero, sería angrily, ¿no? Vale, eso sería el adverbio. Y luego el verbo es swear. Es que swear significa realmente jurar. Te juro que, te lo juro, I swear it to you. ¿Qué ocurre? Que a veces ese jurar tiene la idea de insultar, ¿no? Significa algo parecido a insultar, que es como se traduciría más o menos en esta frase. Swear es el presente y la forma que tenéis ahí, swore, sería el pasado. Y por último, sworn, el participio, ¿no? Esto lo podéis ver en la parte del past simple. Ahí explicamos pues, todo lo de verbos regulares, irregulares. Pero esa es la idea. Swear, swore, sworn. Insisto, jurar, pero también a veces tiene esa idea o ese significado como de insultar, ¿no? De decir algo desagradable. Okay. Angry. So he swore at me angry. Vale. Number seven. Otra vez va a ser un adverbio, ¿no? Porque igual, ¿no? Dice, he threw it, lo lanzó, me lo lanzó a mí, ¿no? Nuevamente está calificando la acción. Pues igual, es un adverbio, es decir, straightly, que, o a veces también se queda igual, por cierto, straight con el Y, o ahora que lo pienso es más común que se quede igual straight. Claro, lo que hay que decir entonces si ese adverbio es positivo, comparativo o superlativo. Es positivo, ¿no? Me la lanzó a mí en línea recta. Es decir, pues se queda igual, ¿no? He threw it straight at me. Ya que están saliendo los verbos, mira ese verbo throw, bueno, este sería el adverbio, es el verbo lanzar, que también es irregular. Throw, threw, throw. Algo a alguien es to throw at somebody. Lanzar algo a alguien, ¿no? Throw, through, throw. Ok, vamos. Vemos. Number eight. He wasn't, aquí tenéis friendly, que es un adjetivo amistoso, amigable. Y fijaos lo que le sigue al adjetivo. As he usually is.
Por lo tanto, ¿cómo tendríamos que poner ese adjetivo friendly, amistoso, amable? Insisto, la pista está en que detrás de friendly está la partícula as. Eso ya debe guiarnos a una única posibilidad, el comparativo de igualdad. Es decir, he wasn't friendly o so friendly, porque dijimos que cuando yo tengo un comparativo de igualdad en una frase negativa, el primer as lo puedo cambiar por so. Entonces sería he wasn't as friendly as he usually is, ¿vale? Sería as friendly or so friendly as he usually is, ¿no? Recordar el comparativo de igualdad, as o so, adjetivo sin cambio y el as friendly as or so friendly as. Cualquiera de las dos opciones para el principio es válida. Number 9. Siguiente, dice, he works before. Aquí, ese hard habla de algún sustantivo o habla de la acción, porque aquí hard es duro, difícil, de forma intensa. ¿Se referiría a a un sustantivo o se refiere a la acción y por lo tanto es adverbio? Se refiere a la acción. Además, no vemos ningún otro sustantivo, efectivamente, ¿no? Es como él trabaja, ¿ok? Pues duro, tal. Ahora, hay que decidir si es forma positiva, si es comparativo o si es superlativo. He works hard before. Él trabaja duro antes. Así sería la traducción. Aquí estarían comparando de ahora a cómo lo hacía before, como lo hacía antes. Es decir, los dos elementos de la comparación son cómo lo hace ahora, cómo trabaja ahora y cómo trabajaba antes. Por lo tanto, tendría que ser comparative. Encima, hard es uno de estos adjetivos, perdón, de adverbios que tiene la misma forma para el adjetivo, para el adverbio, y el comparativo del adverbio lo formarían añadiéndole er. Es decir, que quedaría he works harder than before. ¿Vale? Hay una serie de adverbios, como hemos visto, ¿no? Hard, fast, etcétera, que tienen la misma forma para adjetivo y para adverbio. Y en el caso de que sean adverbios y yo lo tenga que poner en comparativo de igual de superioridad o superlativo, lo hacen como si fueran adjetivos cortos. Es decir, le añado er y luego le pongo than. Harder than. Number 10. Dice, he's due. El adjetivo, en este, uy, decirlo, pero el adjetivo es tall. ¿Cómo iría aquí? He's due. That's right. Él es más alto que tú. That- that's right. ¿Y cómo sería el comparativo de tall? ¿Largo o corto? Tall, ¿qué es largo o corto? ¿Es una sílaba o son más? Es una sola tall, por lo tanto sería he is o he is taller than. Más alto que, efectivamente. He's taller than me. Añadiéndole R al ser ese adjetivo corto. Ok, number 11. Aquí hay una pista. Dice, he's a bad, es en este caso, swimmer than she is. That's right. En este caso sería adjetivo. Bad habla de swimmer. Pero cuidado porque bad es irregular. Es uno de los que hemos visto que eran irregulares. Es decir, no se puede formar con bad, sino que tiene una forma propia. ¿Recordáis cuál era?
He's a worst swimmer, voy a incluir el nombre esta vez, worst swimmer, un peor nadador, ¿ok? Worse swimmer than she is. Es un peor nadador que ella. Hombre, en castellano diríamos él nada peor que ella, ¿no? Pero, insisto, sería worse swimmer than she is. El comparativo es worse y el superlativo de bad es the worst. ¿Vale? Los dos son irregulares. Ok. Number 12. Tenemos generous, any of his brother. He's much. Es como el far de arriba de la 4, pues igual aquí está el much, ¿no? Él es mucho, any of his brothers. Ajá, that's right. Y fijaos, algo ha aparecido en la 4 y era comparativo de superioridad. Aquí aparece el much y es comparativo de superioridad. Bueno, pues estos intensificadores como far o como much os dan una pista de que estamos hablando de un comparativo de superioridad, ¿vale? Porque eso de él es mucho más va así, va junto. Él es mucho con más. He's much more generous than, porque se trata de un adjetivo largo. Entonces sería he's much more generous than, mucho más generoso que, ¿vale? Así que atención, si encontráis ese far delante del hueco para poner el adjetivo o much delante del hueco para poner el adjetivo, se trataría entonces de un comparativo. Number 13. Henry is one of boring people in the world. ¿Eh? Ahí también igual, todas las frases más o menos suele haber un elemento, una pista que es el que ¿eh? One of. Irma, el in the world. Y hemos dicho que en esas frases, en donde después del sustantivo que va con el adjetivo, si aparece ese in o bien un complemento con of, es siempre superlativo, porque ese in the world o ese of, ese sustantivo, recordad, se refiere a ese grupo, esa comunidad, esa categoría dentro de la cual destaca. En este caso me dice que Henry es uno de las personas más aburridas del mundo, según esta persona. Entonces sería Henry's one of the most boring people in the world. Boring son dos sílabas, por lo tanto es adjetivo largo, y como es superlativo, the most. No olvidéis nunca en el superlativo poner the, tanto si el adjetivo es largo como si es corto, el the. 14. A ver, dice, I got there, llegué allí, him. En este caso tenemos un adjetivo, early, que puede ser también adjetivo o adverbio, ¿no? ¿Qué tendríamos aquí entonces? Igual, ¿califica la acción o califica a un sustantivo? ¿Me habla de un sustantivo o me habla de que la acción ocurrió de esa manera? Sí, I got there early, que es temprano, pronto. Y I got there, decía que era yo llegué allí, ¿no? Ese es el significado de get, de llegar a un sitio. Him es un pronombre de complemento, ¿no? Y es a él es el pronombre de complemento que va detrás de verbos y preposiciones para referirse a él.
está hablando de la acción, porque me dice que yo llegué allí. A ver, a ver. Y ahora ya hay que decidir si ese adverbio, que insisto, es igual el adverbio y el adjetivo, early, es positivo, comparativo o superlativo. Yo llegué allí temprano, más temprano que o el más temprano. Fijaos que detrás tengo que, lo que ponga, ese adjetivo que ponga ahí, tiene que combinar con him, con él, más temprano que él, es decir, en comparativo, ¿no? Exactamente. Pues yo diría, I got there, ok, sorry, earlier, porque al terminar en Y, aunque sea adverbio, siempre que termina en Y se comportan como adjetivos cortos, ¿no? Entonces sería, I got there earlier than him. Yo llegué allí antes que él, más pronto que él o más temprano que él, ¿vale? Earlier than. Ok, y vamos con el último por ahora, el 15, y me dice, I'm a little, tall, y luego him, una pista. Ese a little es como si pusieran far, que hemos visto antes, o much, que hemos visto en la número 12, pues ese little exactamente tiene la misma función, hace el mismo papel. Lo que pasa es que far y much es mucho, little es el contrario, es poco. Entonces, ¿cómo pondría aquí tall? That's right. En un comparativo, superioridad, pero pues eso, no es yo soy un poco más alto que él, ¿vale? Insisto, la pista aquí nos la da ese little, o que es igual que el much de la frase 12 o el que el far de la frase 4, pero en lugar de ser mucho, es poco. Entonces diría, I'm a little, como es un adjetivo corto, taller than he is. Solo soy un poco más alto que él, ¿vale? Taller than, taller than him, ¿vale? Bueno, como tenéis el solucionario, hay un montón más, una barbaridad. O sea que para aburrirse. Vale, y antes de finalizar, mirad, los dos últimos ejercicios se practican esas dos últimas estructuras que hemos visto, la de cuanto más, más y más y más, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco cómo funciona, esta primera de comparative clause, es decir, ¿cómo sé yo que en este ejercicio tengo que utilizar la estructura cuanto más tal, más tal, ¿vale? Bueno, pues porque veis que hay un hueco donde va el adjetivo y una frase después, y luego otro hueco donde va el adjetivo y otra frase después. Eso es lo que te indica la estructura, es la estructura cada vez más, el adjetivo en grado comparativo, frase, sujeto, verbo, el adjetivo en grado comparativo, frase, sujeto, verbo, ¿vale? Entonces, esta primera vendría a decir lo de cuanto peor sea el tiempo, más peligroso es conducir. Por lo tanto, yo diría, ¿cómo podría decir eso entonces? Recordad que esta estructura era el comparativo de un adjetivo y el comparativo de otro adjetivo. Comparativo de superioridad o inferioridad. Como digo en español sería, perdón, cuanto peor sea el tiempo, más peligroso es conducir. ¿Cómo sería el comparativo? Que hemos dicho antes de bad, que es irregular. The worst. Worst, ¿vale?
Esta estructura, recordad que también delante del adjetivo en comparativo yo tengo que poner el artículo de. Entonces sería the más un adjetivo en grado comparativo, la estructura quedaría. The worse the weather is, cuanto peor sea el tiempo, the more dangerous is to drive. ¿Vale? Entonces, como veis, es adjetivo en grado comparativo con the y la frase, the worst, que es irregular, adjetivo en grado comparativo con the y la frase. En este caso, como dangerous es un adjetivo largo, the more dangerous. The worse the weather is, the more dangerous is to drive. Vamos a hacer otra antes del otro ejercicio. Fíjala, la segunda, ¿no? Tenéis big de la tienda y difficult. Y to watch ahí sería como vigilarlo, ¿no? Entonces, quizás en este ejercicio, con esta estructura, os ayude el traducirlo al español, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Si esto siguiendo la estructura de cuanto más, tal, cuanto... Cuanto más grande la Ujú. tienda, más difícil es. Vigilarla, porque aquí watch es como vigilar. That's right. Cuanto más grande sea la tienda, más difícil es vigilarla. Por lo tanto, ¿cómo pondríamos esos adjetivos aquí? No, de más el comparativo de superioridad. Sería, bueno, the bigger, que ese es de una sola sílaba. Entonces, the bigger the shop is, y luego como sería difficult, ¿qué pondríamos? The bigger es monosílabo, big, se le dobla la G en este caso al añadir R, y como difficult, ¿qué pondría? The more difficult is to watch. Más difícil es vigilarla. Cuanto más grande sea la tienda, más difícil es vigilarla. ¿Ok? Y el último ejercicio, que es además que practica la otra estructura, esa diferente, era la de más y más, o menos y menos, o cada vez más, cada vez menos. Fija la primera. This city is becoming, se está convirtiendo, y el adjetivo es polluted, que es contaminada. Recordad que en esta estructura lo que tenemos era repetir en el grado, en el mismo grado, grado comparativo, superioridad o inferioridad, el adjetivo, repetirlo y unir con and. Polluted es el adjetivo, como digo, significa contaminado. Entonces la estructura para que diga que la ciudad se está haciendo cada vez más contaminada, pues polluted en grado comparativo, el and que ya lo tenéis ahí puesto y otra vez polluted en grado comparativo. ¿Cómo sería entonces el grado comparativo de polluted? ¿Qué adjetivo es largo o corto? Polluted. Por lo tanto, yo diría, that's right, the city is becoming more, a ver, more and more polluted. En este caso, en el caso de esta estructura, de esta frase con more and more, de las que indican cada vez más, no se pondría el the, no habría ya artículo, ¿vale? So the city is becoming more polluted. Cuando son adjetivos largos, recordad, repito, more, and y more, y luego el adjetivo largo. Si es un adjetivo corto, el adjetivo corto en comparativo, and y otra vez el adjetivo corto en comparativo. Ok, y más aquí, por ejemplo, vamos con la... Ok, con la 3. Her luggage was carried. Heavy significa pesado. Recordad que los adjetivos que terminen en Y
da igual el número de sílabas que tenga, se hacen como adjetivos cortos. Por lo tanto, ¿cómo pondría aquí su equipaje era cada vez más pesado? A ver, ¿cómo? O sea, sin the y en grado comparativo. ¿Cómo sería el comparativo de heavy? Comparativo de superioridad. Termina en Y, ¿no? Los adjetivos que terminan en Y, da igual el número de sílabas que tenga, se comportan como adjetivos cortos. Es decir, habría que añadirle R. Pero como encima termina en consonante más Y, esa Y desaparece y le añado IER. Heavier and heavier. Cada vez más pesado. ¿Vale? Bueno, ahora ya queda lógicamente que poco a poco, conforme vayáis avanzando, al llegar aquí y tal, pues lógicamente, a través siempre de los ejercicios, vayáis repasando y haciéndose un poco más con la idea esta de los grados del adjetivo, los casos especiales, ¿vale? Heavier and heavier. ¿Una pregunta más? No. No, al contrario, pero si eso es precisamente lo que yo lo quiero, que lo que estáis haciendo, ¿no? Que participéis, que tal, que preguntéis. Esa es la idea. Para eso venís aquí a clase. Ok, bueno, pues